En el momento en que crees necesitar protección, realmente sales de esa confianza. Es decir, nos dicen, para todos los que tienen confianza, todo es posible. Al darle energía a algo de lo que crees necesitar protección, realmente estás dando energía al deseo de protección. No hay necesidad de protección, porque si eres hijo de Dios, ya estás protegido dentro de tu propia conciencia de quién eres y de quién realmente eres. Gusto en recibirte. Bienvenido al programa Lars Mull. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por estar en el programa. Soy un admirador de tu trabajo y de lo que has intentado hacer por el mundo. Así que, en primer lugar, agradezco el esfuerzo que haces por ayudar a elevar un poco el mundo. Así que muchas gracias por eso. Es un placer. Ahora, ¿cómo comenzaste tu viaje espiritual tan único? Eso comenzó cuando tenía 10 años. Mi hermanita de 6 años falleció a causa de un tumor cerebral, lo cual transformó por completo mi existencia. A partir de entonces comencé a vivir situaciones experiencias fuera del cuerpo y esas cosas. Y también comencé a desarrollar esta sensibilidad con la que podía, casi oír o sentir a los adultos, lo que pensaban y lo que hacían. Y no había coherencia entre lo que pensaban, decían y hacían. Y eso realmente me asustó, pero significó que empecé a estar abierto a otras realidades. Y cuando tenía 14 años recibí un libro por correo anónimo. Y hasta hoy no sé quién me lo envió, pero era un pequeño libro de aforismos de un maestro sufí llamado Hazrat Inayat Khan. Y realmente cambió mi vida por completo. Y desde ese momento comencé mi llamado camino espiritual. Ese fue el principio. Entonces, al mencionar que tras la muerte de tu hermana despertaron en ti ciertas cosas, ciertas habilidades, ¿podrías explicar un poco más al respecto? Entiendo que has tenido experiencias fuera del cuerpo y sensibilidades, pero ¿cómo te afectó psicológicamente a tan temprana edad? Imagina, me asustó muchísimo, de verdad, que en un momento era como si se levantara el velo y vi la red etérea de luz que estaba es en todas partes y que realmente no estaba detrás de todo, sino es como, ¿cómo le llamas? Estaba en todo. Fuimos creados por ella, esta red etérea de luz. Pero en ese entonces, por supuesto, no tenía explicación para ello, ni siquiera podía comprenderlo. Y si intentaba hablar de eso, puedes imaginar cómo sería. Así que no fue antes, muchos años después, antes de que yo estuviera más metido empecé a leer mucho en mi adolescencia, pero realmente no fue hasta que conocí al vidente, mi maestro, Kelly de Montegur. Fue que descubrí lo que realmente era. Su explicación posiblemente interesante para los espectadores. Aquí también me dijo que es algo que nos sucede a todos cuando llegamos a la edad en la que la sexualidad o los errores comienzan a evolucionar dentro de nosotros. Entonces experimentaremos una serie de lo que llamarías movimientos de Kundalini, no el ascenso del Kundalini, sino movimientos que siguen el despertar de eras, ¿no? Pero para la mayoría de las personas no lo recuerdan y solo será como algo que sucede y luego desaparece. Pero si tienes un trauma, por ejemplo, como yo que perdí a mi hermanita, puede ser una situación permanente por un cierto periodo de tiempo. Así que para mí duró 3 años y realmente fue un infierno porque no podía manejarlo.
No tenía interés en mirar dentro de otras personas ni nada. Y a esa edad yo no tenía experiencia alguna en ninguna forma de psicología. Así que, por supuesto, era aterrador. Pero él me dijo que era algo que todos nosotros hemos experimentado. Y ahora sé, porque cuando empecé a hacer terapia con personas, también pude reconocerlo en otras personas que me contaban que desde su infancia habían tenido ciertos traumas y les había pasado algo similar. Así que por eso pude ver que él tenía toda la razón, que si tú eras, por ejemplo, conocí a alguien que había tenido un accidente automovilístico, eso también había desencadenado esta situación por unos años a esa edad, alrededor de los 12, 11 o 12 años. Es fascinante. Mencionaste al vidente. ¿Puedes contarme cómo lo conociste este año? Escribiste un libro entero al respecto, pero para que la audiencia lo sepa. Sí, como te dije, mientras estudiaba todas estas cosas, también me convertí en músico para encontrar mi lugar en la vida y me hice compositor y vivía de ello. Pero llegó un momento en que supe que tenía que salir de eso y comenzar a tomar mi camino espiritual más en serio, es decir, empezar a practicar más y hacer muchas cosas. También lo he leído, pensé que lo sabía todo y más sabio me volví cuando conocí al vidente y me mudé a una pequeña isla aquí en Dinamarca. Y un día me enfermé y esa enfermedad me llevó a la cama por 3 años y empeoraba más y más y más. Y después de 3 años, gracias a un buen amigo, me puse en contacto con el vidente y le llamé por teléfono. Y en solo 5 minutos al teléfono me hizo levantar de la cama y fue como si pudieras imaginar un mundo que había estado en blanco y negro durante 2 años. De repente estaba en tecnicolor. Incluso podía oír cantar a los pájaros al otro lado de la isla. Y él me pidió que lo visitara medio año después, y así terminé siendo su aprendiz en Montegur, la sagrada montaña de Montegur en los Pirineos en Francia, y más tarde me invitó a volver a su casa en Andalucía, donde vivía, y me quedé allí. Y trabajé con él por casi 9 años hasta su fallecimiento en 2007. ¿Cómo lograba que te levantaras en 5 minutos? ¿Cuál era ese proceso? Le aposté en serio y él dijo, está bien, déjame investigarlo. Y luego colgó el teléfono. Era como si viniera ruido blanco. Y dijo, escucha, búscame en 6 meses en esta dirección. Y hasta entonces todo debería estar bien. Que tengas un buen día de regreso. Después colgó y sentí un golpeteo como un leve toque en la parte trasera de la cabeza, como si alguien tocara suavemente. Eso me resultaba familiar de antes. Lo viví con él cuando estábamos separados. Él creía que necesitaba ayuda. También sentí ese golpeteo en la cabeza. Era parte de su sanación a distancia. Y no fue sino hasta que empecé a trabajar con él que reconocí lo que hacía. Realmente se sentaba allí proyectando y alcanzando y podía llegar a cualquier alma, donde quiera que estuvieran. La gente le llamaba de todo el mundo todas las mañanas entre las 8 y las 9. Y él los diagnosticaba y los sanaba durante el día, de esa manera. Al principio pensé que había una fórmula especial. Si haces esto, haces aquello. Pero él siempre decía, todo se reduce a saber quiénes somos realmente, de dónde venimos y qué estamos haciendo aquí. Y decía, el momento en que empezamos a darnos cuenta de lo que es el elemento etérico que nos rodea es en realidad el elemento por el cual nos conectamos entre nosotros y al que nos conectamos, por ejemplo, con ETS o con otras luces, cuerpo de otros planetas o de otras
dimensiones reales, sí, dimensiones. Todo es a través de esa conciencia que es conectados por el éter, como por la red de luz. Cuando nos encarnamos en la Tierra o en el universo físico, ese es el elemento por el cual nos conectamos entre nosotros. Y ahora estás enviando. Esto está en línea, pero es crucial recordar que todo tu información se transmite a través del éter. De hecho, también decimos, ahora estamos en el aire cuando te despierto y parece que hemos olvidado eso. El intelecto humano que ha creado estas máquinas capaces de enviar y recibir, que nosotros enviamos y recibimos a través del éter. Por lo tanto, todo trabajo es realmente la forma de empezar a conectar. Pero él decía, siempre decía, hay algo que es realmente importante entender, que hay algunas reglas básicas y si crees que se pondrá más difícil que seguir las reglas básicas que son éticas, entonces ni lo pienses, porque no hay nada más. Todo se reduce a la confianza y a saber que necesitas encontrar alineación entre lo que piensas, dices y haces, donde ahora, incluso dentro de la sociedad espiritual, escuchamos mucho a los llamados maestros espirituales y gente que dice una cosa y cuando están solos hacen otra. No lo están cumpliendo, no están predicando con el ejemplo. Y esas son precisamente las reglas básicas de las que él hablaba. No me importan los santos espirituales ni nada de eso, decía. Me importa la honestidad. Sé quién eres y eso será más que suficiente. Ya son seres iluminados, todos lo somos, pero parece que lo olvidamos y pensamos, oh, debe ser muy complicado, necesito poder hacer esto o poder hacer aquello. Así que él decía que todo se reduce a esas reglas básicas de ética que no es algo grandioso, palabras vacías como amor y perdón, y todas están bien, pero solo son palabras, y si no se convierten en acciones reales, son solo vacío. Y él decía, prefiero un ladrón honesto que un santo pretencioso. Y, por ejemplo, en mi documental sobre él y también en mi libro acerca de él, él fuma y bebe. Y había mucha gente, personas espirituales que venían a mí y decían, ¿cómo puede ser un hombre santo si fuma y bebe? Yo decía, escuchen, él nunca ha dicho nada sobre ser un hombre santo. Pero a pesar de eso, ayudó a miles de personas. Entonces, todo se reduce a esta honestidad. ¿Por qué bebía? ¿Por qué fumaba? ¿Usaba un cigarrillo ocasional o una copa de vino tinto para centrarse después de un día entero de trabajo? Cada mañana se levantaba de su cama y decía, me dedico al universo. Y lo decía en serio. Por la noche, antes de acostarse, se sentaba en la cama y repasaba todo lo que había hecho en el día para ver si podía afilar la pluma, como decía, o hacer las cosas mejor. Y nunca evitaba el pedir disculpas si pensaba que había sido demasiado, pero podía ser muy duro con la gente si creía que no lo recibían, no escuchaban de verdad y lo asimilaban, porque pensaba que no deberías desperdiciar su tiempo, porque si la gente me llamaba y decía, oye, tengo cáncer y me dan 3 meses de vida, ¿puedes ayudarme? Claro, decía, sin problema. Y eso era todo. Parece una persona excepcional. Tengo que imaginar que cuando lo conociste por primera vez, esa transición de tener un gurú, por así decirlo, si quieres usar esa palabra o no,
pero un maestro espiritual, alguien que te guía a través de tu propio viaje, debe haber sido fascinante, aterrador, porque él podía ver cosas dentro de ti que tú no podías ver en ti mismo. Sí, de cierta manera, pero debes recordar, leí todo sobre ello en ese medio año, desde que me sacó de la cama, y hasta que lo conocí, en realidad estaba creando, proyectando la imagen de un hombre que medía 6 metros de altura. Sí, 9 metros en el aire, sentado en una perfecta posición de loto, con un halo alrededor de su cabeza. Y luego conocí a este hombre que tenía muchos problemas él mismo, pero era capaz de dejarlo quedarse atrás cada mañana cuando entraba a su oficina y ayudaba a cientos de personas. Así que descubrí que tenía que reajustar toda mi proyección sobre lo que significaría ser espiritual, y todo se redujo a la honestidad. Es fascinante porque la honestidad y la verdad, creo que hay una gran falta en el mundo de hoy con falsedades por aquí y por allá, noticias falsas y todo tipo de cosas. Hay mucho peligro al cuestionar la veracidad de la abrumadora cantidad de información disponible actualmente. Para muchos, la autenticidad es sinónimo de verdad y es algo que realmente les atrae. Ambos venimos de la industria del entretenimiento, tú del cine y yo de la música. Nuestros orígenes en el mundo del entretenimiento nos permiten entender la importancia de la autenticidad y la verdad de nuestro trabajo. Cuando escuchas a un músico que está expresando su verdad, cantando te conectas con él. Quiero decir, hay una razón por la que todos nos conectamos con los Beatles, o todos nos conectamos. En algún momento u otro, más o menos. Pero los Beatles, o no sé, quien quiera que quieras mencionar, o te conectas con Steven Spielberg, están representando una verdad interna, no intentan ser alguien más. Y eso, creo, es donde tanta gente se queda corta en sus propias vidas porque intentan proyectar a alguien más, un escudo, una cara, una máscara para protegerse, para encajar, porque sus egos son esto o aquello. Y en cuanto a personas como tú u otras que simplemente son como, esto es lo que soy, esta es la verdad de quién soy y sé quién soy, estoy cómodo en mi propia piel, conozco el camino que debo seguir. A la gente le atrae mucho eso, pero también les asusta en su interior. ¿Por qué crees que a tantos de nosotros nos da miedo ser quienes realmente somos? Creo que se reduce a que cuando encarnamos aquí, fuimos recibidos por muchas personas bien intencionadas, nuestros padres y todo eso, y ellos querían lo mejor para nosotros. Pero el problema es que la mayoría de esas personas no son conscientes de dónde vienen, qué están haciendo aquí. No son conscientes de cómo estamos conectados con todo y las posibilidades. Ya había comenzado a estudiar el idioma arameo de Jesús o Yeshua y en el Nuevo Testamento. Y lo que realmente me impactó cuando conocí al vidente, que no había leído casi nada y ciertamente no sabía mucho sobre el Nuevo Testamento, fue que él en realidad estaba viviendo muchas de esas verdades que yo leía en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el jesuita dice, sigue mi ejemplo y podrás hacer incluso maravillas mayores que yo. Eso realmente se puede leer en el Nuevo Testamento. El problema es que nadie pregunta, ¿qué fue lo que él hizo que yo puedo hacer mejor siguiendo su ejemplo? Todo se reduce a esa integridad de la que justo hablabas, a esa honestidad. Y también decía que para aquellos que tienen confianza todo es posible. Y eso fue exactamente lo que vi en el vidente, lo que sucedió. Y si tomas la palabra aramea para confianza, en el Nuevo Testamento no es fe ciega, es realmente algo que todos llevamos dentro. Y este es mi punto ahora, que cuando me preguntas cómo es que la gente intenta proyectar algo que no son, es porque han perdido. Nadie les ha dicho quiénes son realmente. Y si esas personas bien intencionadas que les dieron la bienvenida a este mundo empezaran a decirle a ese niño y a criar a ese niño, no dentro de normas sociales o cualquier condición, sino liberarlos de la condición social y empezar a decirles, escucha,
No tienes que seguir ese camino solo porque es lo normal y es la forma de ser parte de este niño. Todos deberían tener un camino determinado que recorrer en esta vida y es deber de los padres intentar ayudar a esa alma también. Pero se necesita conocimiento, se necesita estar despierto y se necesita conciencia para que los padres puedan hacerlo. Así que diría que se reduce a eso, eso no está realmente aquí, esa conciencia sobre quiénes somos en realidad. Así que cuando alguien despierta o despierta a un camino espiritual personal, esa persona debe seguir todos esos pasos para descubrir cuál es realmente la verdad aquí, porque hay tanto material falso sucediendo en todas partes. Creo que si realmente sabes quién eres, no tienes que armar un gran alboroto por todas esas cosas, porque todos, el vidente lo dijo, lo que yo puedo hacer, todos pueden hacerlo, pero la gente no confía en ello. No lo saben, porque sienten miedo de que temen en realidad. Se necesita valor para hacer eso, porque cuando recorres el camino espiritual, sabes que todos los que han dado ese paso, hay un instinto que en las personas que dicen eso, saben si doy este paso, tal vez perderé a mis amigos por un tiempo. Es un camino solitario, no puedo ser normal. Puedo tomar cerveza, puedo divertirme. Sí, puedes tener todo eso, puedes tener relaciones sexuales, lo que sea. La cuestión es que cuando comienzas a recorrer el camino espiritual, puedes divertirte tanto como quieras, pero luego empiezas a reflexionar sobre lo que haces, te vuelves consciente y entonces comienzas a pensar, ¿realmente quiero esto? ¿Estoy realmente perdiendo mi tiempo y todas estas cosas? Y descubrirás que la soledad no tiene que durar toda la vida. Por mi parte, veo a muchos de mis viejos amigos y saben que estoy en todas estas cosas, pero no saben lo que realmente es. Y se burlan mucho de mí a mis espaldas. Lo sé, por supuesto, porque pienso, bueno, también les he alegrado el día. Podemos fácilmente. También hablar de ello ahora. Nadie guarda rencor y a veces también vienen a pedir ayuda, aunque no lo admitan, por supuesto. Claro, nunca lo admiten, jamás lo reconocerán en público, pero en voz baja, así como, oye, escucha, Lars, estoy perdido, ¿puedes ayudarme? Se convierte en algo natural. Y no soy un predicador. No tengo que hacer que la gente crea en algo. Creo que lo mejor que puedes hacer es intentar vivir de acuerdo a lo que se supone que debe ser y hacerlo lo mejor que puedas. Y ver que con tu ejemplo realmente puedes marcar la diferencia donde estás y cuando empiezas a tener prácticas que podrías. Practico en el supermercado, practico a donde quiera que voy y realmente puedes marcar la diferencia donde estás sin armar mucho alboroto. Es tan interesante. Había un estudiante del gran maestro espiritual Yogananda que le preguntaba, es como, Yogananda, bebo y fumo y soy promiscuo con mujeres. Necesito dejar todo esto para seguir tus enseñanzas. Y él responde, ¿bebes? Él dice, sí, puedes seguir bebiendo. ¿Fumas? Sí, puedes seguir fumando. ¿Tienes mucho sexo? Sí, puedes seguir teniendo mucho sexo, pero solo puedo prometerte que si continúas con mis enseñanzas, pronto sabrás que no necesitarás hacer ninguna de esas cosas, que es justo lo que estabas diciendo. No es su momento. Él irá comprendiendo las cosas poco a poco y incluso en mi propio camino espiritual empiezas a darte cuenta de lo que te beneficia en el momento del camino, donde te encuentras en el sendero de tu vida, porque cosas que te servían en tus veintes ya no te sirven ahora y te aferras a ellas por nostalgia, te aferras a ellas por comodidad y al soltarlas te vuelves más libre y receptivo a nuevas experiencias en tu camino. ¿También es esa tu experiencia? Exactamente. Sin lugar a dudas. Ahora,
Tú eres músico, yo soy cineasta. Así que ambos entendemos las artes creativas y su fluidez, y he tenido el placer de hablar con artistas de alto rendimiento de todo el mundo. Y siempre me ha fascinado la energía del flujo de ese momento en el que estamos en ese lugar donde ni siquiera estamos pues, tocando la música o escribiendo la escena. Simplemente fluye de nosotros. ¿Alguna vez tuviste un momento mientras tocabas música o escribías algo y luego miraste hacia abajo y pensaste, ¿quién escribió eso? Siempre, ¿verdad? Sí, siempre. Surgió desde muy temprano. Desde muy temprano empecé a confiar en mi intuición. Y a veces pasa. Escribí mi primer libro en danés en 1982 y cuando se publicó me contactó la Unión de Escritores o como quieras llamarlo y recibí esta carta que decía que había escrito este libro y ahora me ofrecían ser parte de esta sociedad y yo pensaba, no, yo no escribí ese libro. ¿Cómo puedo ser miembro de esto? Me siento impostor. Sí, de hecho es por eso que todavía no soy miembro de eso, porque así son las cosas. Y sé que es, por supuesto, una tontería, pero no puedo evitarlo. Es notable. Después de hablar con tantos artistas diferentes alrededor del mundo, siempre pienso que sí, pasó a través de nosotros, pero pasó por nuestro filtro. Así que algo más lo estaba canalizando, pero sí pasa por nuestro filtro, nuestra personalidad, nuestro idioma, todas estas cosas. Así que me atribuyo un poco de crédito. No mucho, solo un poco. Sí, claro, también es como lo veo, somos como padres de esa cosa que llega a nosotros y los padres tienen que cuidar a sus hijos. Si has escrito un libro, tienes que cuidarlo. No puedes enviarlo al mundo sin buena ropa o alguien que se haga cargo de él. Y esto aplica para todo, con canciones, con películas. Tienes que seguirlo hasta el final. No puedes simplemente dejarlo porque tú eres el padre de eso. Pasó por tu filtro, como dijiste, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Ese filtro puede ser purificado aún más para afinar, para mejorar. Así que al final, con suerte, nos fusionaremos con nuestra labor. Ahora, has hablado en varios libros sobre cómo conectarte con tu energía esencial, que quizás sea otro término para el yo superior o lo que realmente somos. ¿Qué consejo tienes para la audiencia que quiere intentar conectarse con esa energía fuente? Lo menciono ahora como artista porque siempre siento que hay un pozo, que es tu pozo de energía o la musa que te trae tu información como artista. Pero, ¿hay algo, algún consejo que puedas dar para las personas que quieren conectarse con su yo superior para tener una conexión más cercana con quienes son realmente? Sí, quiero decir, cualquier tipo de trabajo espiritual eventualmente te llevará allí, pero necesitas tener confianza interna en eso. Lo que te atraiga tiene algo que ofrecerte. En este momento, no hablo de saltar de un gurú a otro, pero vivimos en una época donde todo está disponible. Realmente puedes adentrarte. Cuando yo era joven, no podías acceder a ninguna internet. No existía internet. Había muchos libros que en realidad eran casi secretos o no estaban disponibles o prohibidos. Ahora todo está disponible. Así que lo primero y más importante es confiar en tu propia voz interior y en dónde te lleva o guía y permanecer con ella. De esa manera, comencé llevando un diario o bitácora espiritual, anotando mis sueños, escribiendo visiones o ideas o lo que fuera. Y realmente lo recomiendo porque cuando tomas al esforzarte en plasmar algo en papel, manifiestas algo en él, realmente le dices al éter, estoy listo para más,
porque me tomé la libertad o fui hasta el final y lo hice. De verdad, no fue solo un pensamiento fugaz que vino y se fue y ya está. No, tienes que comunicarte de verdad con el éter y eso afilará la pluma, por así decirlo, agudizará tu forma de conexión con tu propio cuerpo de luz, donde todo el cuerpo etéreo, donde toda la información sobre ti está realmente situada, por ejemplo, todas tus vidas pasadas, si las necesitas en tu trabajo, en esta vida, estará allí la información. También habrá mucha información que definitivamente no necesitas ahora. Así que por supuesto esa no estará presente. Pero por ejemplo, cuando dejes esta encarnación y regreses, quizás habrá otra información. Pero deberíamos empezar a comunicarnos con el cuerpo de luz y el cuerpo etéreo, porque ese es en realidad el paso para alcanzar una conciencia superior. Y hay varias formas de lograrlo. En mis libros he compartido inspiración sobre cómo hacerlo, basado en mis experiencias y trabajo con el vidente. Por lo tanto, es algo que puedes comenzar a hacer fácilmente. Cuando comienzas a practicar, te enfrentas a un problema común. En el mundo occidental estamos tan acostumbrados a que al abrir la llave del agua caliente salga de inmediato. Si un día no es así, ¿dónde puedo ir a quejarme? Y al embarcarte en el trabajo espiritual también experimentarás periodos secos, como si estuvieras en medio del desierto. Y cuando te encuentras en esa situación, es común que muchos tiendan a perder el rumbo, sus agallas y su interés, o, como se dice, sus dones y su energía. Así que realmente deberías permanecer ahí, tener el coraje de quedarte ahí y simplemente esperar, porque de repente sales al otro lado de ese desierto y puedes dar el siguiente paso. ¿Crees que ese desierto es? Ahí para probar, solo también para reflexionar, es porque ese es el momento en que, de verdad, las cosas que te han dado deben caer al suelo, como el polvo debe caer al suelo. Así es como realmente lo percibes, lo asimilas con todo y realmente lo entiendes a un nivel más profundo, en todos los niveles, físico, psicológico y espiritual. Tantos de nosotros buscamos respuestas fuera de nosotros mismos. La mayoría de los seres humanos lo hace. Buscan la felicidad en cosas y objetos físicos que compran, en relaciones, en el sexo, en las drogas y en todo. Todos parecen intentar encontrar respuestas fuera de sí mismos, porque así se les ha enseñado a menudo a lo largo de su vida que la respuesta está afuera. La religión te enseña que está fuera de ti, donde alguna filosofía, algunas enseñanzas, incluso Jesús lo dijo. Quiero decir, es como que el reino de los cielos está dentro de, acerca de, o qué pueden hacer las personas para dejar de buscar afuera y comenzar a buscar dentro de sí mismas las respuestas. Y en mi propio camino, me ha llevado muchos años confiar, tener fe en que el universo me proveerá en el camino. Dime el camino que debo seguir. Siempre digo, ahora es lo que siempre les digo a las personas. Yo corto leña y acarreo agua. Ahora, a dónde llevo la leña y el agua depende del universo, pero yo hago mi parte. No es como si solo te sentaras a esperar que toquen la puerta con oportunidades o que toquen la puerta para que sigas un camino determinado. Tienes que moverte, pero te guiará en el camino. Pero me tomó mucho tiempo finalmente decir, me entrego a esto y en el segundo que lo hice, Dios mío, las puertas se abrieron de par en par para mí y ha sido una experiencia mágica hasta ahora, recorrer este camino. Yo estaba como, oh Dios mío, qué tonto fui. Todos esos años, décadas, luchando contra la corriente, luchando contra el río, donde ahora simplemente me siento y dejo que el bote vaya a donde vaya, pero yo corto la leña, acarreo el agua. Entonces, ¿qué te parece? Sí, creo que básicamente cuando te das cuenta de eso, sí, es el trabajo básico, como dijo el vidente. Además, si crees que será más difícil
Olvídalo. Lo complicado es mantenerse en ello. Incluso en el desierto piensas que no pasa nada, pero algo sucede, aunque a niveles desconocidos, nada de eso, pero llegará. Así que para mí eso es eso. Y cuando mencionaste también en la Biblia, si comienzas a leer la Biblia y realmente la lees a través de la psicología aramea, al inicio del Antiguo Testamento se nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. Eso es lo que el jesuita quiso decir al afirmar que el reino de los cielos está dentro de ti. Esa es la imagen de Dios. Esa es la conciencia. Dios es conciencia y esa conciencia de Dios la llevamos dentro. Así que la tenemos, pero el problema es que nos hemos rodeado de personalidad y de condicionamientos y de mucho ruido, y el trabajo espiritual es una manera de cortar todo ese ruido para alcanzar esa imagen de Dios o esa conciencia de Dios. Y es muy, muy sintomático para el mundo occidental que enviemos cohetes al espacio lejano, al espacio exterior, en busca de vida. Sería mucho más fácil preguntar, ¿hay vida en la Tierra? Para las antiguas escuelas de misterio y los viejos maestros, no les interesaba viajar a ningún lugar allá afuera porque decían, y está escrito en las tradiciones de las escuelas de misterio, que lo que está allá afuera ya está aquí. Lo que no está aquí no lo puedes encontrar en ningún otro lugar. Si buscas vida, está justo aquí. Claro que también está allá afuera, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué no nos ocupamos de lo que estamos destinados a hacer aquí? Pero no puedo evitar sentir que debemos destruirlo todo y arruinarlo. Mis disculpas, amigos. En lugar de cuidarlo, estamos aquí para cuidar y compartir. Claro, el mundo está viviendo un cambio sin precedentes debido a la pandemia. Incluso antes de eso, diría, definitivamente ha habido un cambio en la conciencia. Por primera vez en la historia, todos, en todo el mundo, estamos experimentando lo mismo. Sentimos los mismos efectos de la pandemia. No importa dónde vivas. Nunca había escuchado algo así en toda la historia, con todo el planeta, pasando por exactamente lo mismo al mismo tiempo. Y ahora con la guerra que está sucediendo, y la economía, y el calentamiento global y el clima. Y hay tantas cosas, incluso para alguien de mi generación, y definitivamente para alguien de tu generación, ver tantos cambios. Porque recuerdo los 80, los 90, todo se mantuvo más o menos igual. Claro, la tecnología cambió y esas cosas, pero el sol salía y se ponía. En el mundo de hoy hay tantos cambios. Lo llamo el sacudimiento del Etch a Sketch del mundo en este momento. ¿Qué sientes sobre lo que está pasando con este cambio en el mundo ahora y hacia dónde nos está llevando todo esto? La respuesta para mí es muy clara. A esa pregunta es que ahora deberíamos experimentar eso. No puedes. Los retos que enfrentamos solo pueden ser resueltos si permanecemos unidos. La nacionalidad ya no tiene importancia. Si el mundo se desmorona, todos caemos juntos. Si la vida llega a su fin y se acaba, no importa de dónde seamos, estamos en el mismo barco. Juntos debemos enfrentar los desafíos que se presenten. Y ahora necesitamos aprender a mantener eso en equilibrio. Es como si alguien estuviera tan ocupado tratando de hacer agujeros en el bote y al mismo tiempo otros intentan sacar el agua que está entrando. Así es como estamos ahora, pero necesitamos descubrir cómo trabajar juntos. Y esto va para rusos, estadounidenses, ucranianos, daneses, quien quiera que seamos. El siguiente paso es descubrir cómo estamos conectados. También lo estamos con la vida animal.
Y el planeta, Esa es la cuestión. Al descubrir cómo nos conectamos y deshacernos de esas tontas condicionantes sociales que nos rodean, en serio, hay tanta desconexión. Quiero decir, a todos nos han enseñado socialmente que tú eres danés y yo soy estadounidense y soy esto o aquello. Y estamos en este país o aquel país o en esta religión o aquella religión o en esta raza o aquella raza. Pero la pandemia nos ha mostrado que si no cuidamos a la gente en África o si no cuidamos a la gente en Medio Oriente o en Europa, surgirá una nueva cepa y nos afectará a todos de nuevo. Así que nos está enseñando. Sabemos lo terrible que es esta guerra en Ucrania en este momento, pero algo positivo es que nunca había visto al mundo más unido en contra, quiero decir, de todo el planeta, realmente. Todos los países, los principales países, están realmente unidos y realmente no lo había visto en este mundo de tribalismo en el que estamos. Es casi sin precedentes lo que el mundo está haciendo contra Putin y Rusia. Y es simplemente fascinante observar ese aspecto. Me siento un poco esperanzado de que estamos. Hay como un despertar de conciencia aquí. estamos en camino. Pero creo que no se trata solo de eso. Es muy fácil ver que lo que sucede en Rusia no está bien, pero hay tantos otros lugares en todo el mundo donde todo está, perdóneme la expresión, jodido. Eso nos incumbe. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad y poner en orden nuestras propias acciones. Es muy fácil señalar a alguien y decir, pero en realidad deberíamos. Lo que realmente podemos hacer es limpiar nuestras propias acciones. Puedo contarles que un día estaba trabajando con el vidente y tuvimos un desacuerdo, y él dijo, oye, ¿recuerdas hace 8 años? Eso fue antes de conocerlo. Estabas en tu isla y saliste a caminar y pasaste todo un día de excursión llevando contigo un paquete de comida y cuando terminaste y regresaste de ese recorrido en esa área natural, tenías un montón de basura y solo miraste alrededor y lo arrojaste a un arbusto. ¿Recuerdas eso? Claro que lo recuerdo, pero me dio un poco de vergüenza. Así que le dije, sí, pero nadie me vio. Nadie te vio. Él dijo, ¿tú lo viste? ¿Cómo que nadie te vio? ¿Estás ciego? Tú lo viste. Y de repente me di cuenta de que no hay nadie que nos juzgue. Nosotros somos los jueces. Al dejar este mundo, nos enfrentaremos realmente, a todo lo que hemos hecho. Nadie nos juzgará, pero nuestra propia conciencia lo hará. De repente, el velo del condicionamiento social y las proyecciones desaparecerá de golpe y nos veremos frente a todo y a todas las cosas que hemos hecho, incluso lo que creemos que es un gesto inocente hacia esto, y eso realmente dolerá en el corazón. No sentiremos tan avergonzados de lo que veamos. Esa lección nos purificará para el siguiente paso. Deberíamos reflexionar al respecto. Como dicen en la antigua escuela de misterios, todo lo que envías regresará a ti. Karma, como quiera que lo llamemos. Y si pudiéramos vivir de acuerdo a eso, imagina un mundo totalmente distinto y la mentalidad en la que nos encontraríamos. Pero hacia allí es exactamente como dijiste, hacia dónde vamos. Y esto será lo que estamos buscando, ser honestos con todo. Si tienes ganas de tomar algo, ve y tómate algo. Disfrútalo. Pero en el momento en que ya no lo disfrutes, no tienes por qué seguir y no tienes que ocultarlo. Digo, no hay nada de malo en tomar una copa, no hay nada malo en beber una copa de vino tinto o lo que sea, pero disfrútalo al hacerlo, ¿ya? ¿Vale? Y cuando ya no te sirva, ten la fuerza para dejarlo ir, para soltarlo. Y eso solo sucede con el crecimiento.
con el despertar espiritual, no importa en qué nivel te encuentres. Y de nuevo, siempre uso mi propio camino como ejemplo. Es como si me aferrara a cosas durante tanto tiempo, literalmente cosas físicas que llevé conmigo durante décadas, porque tenían una asociación con mi infancia o había un vínculo emocional. Y hubo momentos divertidos, pero llega un punto en que pienso, hombre, no he mirado eso en 10 años. Tengo que deshacerme de esto, necesito aligerar mi carga un poco, pero eso solo viene con la edad, lo que podría molestar a los oyentes más jóvenes. Creo que muchos jóvenes están realmente, no sé cómo en América, pero lo veo aquí en Dinamarca y también en otros lugares de Europa, se están alejando del consumo, ¿no? Están siendo muy prudentes con qué cosas de segunda mano, por aquí y por allá. Son conscientes. Sí, no necesitas un teléfono nuevo. De hecho, puedes comprar uno de segunda mano y cosas así. Veo cada vez más de eso. Hay esperanza, eso es lo que dices. Es realmente, creo yo, sin lugar a dudas, Ahora también hablas de la, y no estoy seguro de si lo pronuncio bien, la esencia. ¿Quiénes son? ¿Puedes decirme quiénes son y qué hacen? no, los esenios. Los esenios, gracias. Sí, los esenios, ¿y quiénes eran y qué enseñaban? Los esenios eran una especie de secta o escuela de misterios donde se educó a Jesús junto con Juan el Bautista. Fueron quienes crearon los rollos del Mar Muerto. Seguro has oído hablar del curso de puedes ir a visitar su universidad o las ruinas de la universidad en la orilla del Mar Muerto, lo cual he hecho muchas veces. O sea, al Neuromanisten he estado muy conectado con ellos y también fui parte de ese movimiento hace 2000 años y era un escriba allí y eso es algo que ha estado muy presente en mi vida. Y cuando conocí al vidente, él lo confirmó. Me llamó el escriba siempre y he escrito toda mi vida también. Eran maestros en esencia, pero estaban fuera de... Sí, vivirían en el desierto. No confiaban en los fariseos ni en las sacerdotisas de los sacerdotes de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Así que huyeron y fundaron esta comunidad que ya había comenzado 500 años antes de que naciera Jesús. Y se remonta al profeta Elías y al profeta Samuel. Y esta gente, y sí, eran vegetarianos, eran videntes, eran astrólogos, astrónomos, sanadores y eran muy respetados por la gente común. ¿Cuáles eran algunas de sus enseñanzas fundamentales y cómo Jesús o los jesuitas las encontraron y cómo se dio esa conexión? Verás, María y José eran esenios. Ella fue elegida para ser un recipiente o canal para esa alma maestra, el Cristo o el Mesías. Cuando tenía 12 años estaba en Jerusalén para su bar mitzvah, y fue entonces cuando también fue reconocido por el sacerdote, quien vio quién era realmente, y fue llevado a la montaña del Camello en el norte de Israel, la actual Haifa, y había un asentamiento de Isenes allí, señor escuela, y fue llevado de allí al este, también al lejano oriente, para enseñar, y fue llevado a Egipto, y regresó y fue bautizado en el río Jordán a menos de 10 kilómetros de la Universidad del Mar Muerto, Universidad Escénica, y después de eso entró en una cueva cerca de la universidad donde pasó. Puedes leer sobre ello en el Nuevo Testamento, donde pasó los 40 días en el desierto. Y pasar 40 días en el desierto significa, en realidad, en arameo,
ponerte en un estado de desprotección. Al adentrarse en el desierto, sin protección, se enfrentaba a los animales salvajes que representaban sus demonios o sombras. Al enfrentarse a Satanás, en realidad luchaba contra su propio ego. Esta fue su iniciación inicial antes de emprender su misión de 3 años. Fue la última prueba antes de salir a cumplir su destino. María Lamac. Entonces, este es el momento en el que esencialmente alcanzó la iluminación, si usamos el término budista. Trascendió. Sí, fue purificado durante esos 40 días en el desierto y de hecho visité esa cueva y tengo un video llamado La Puerta de Luz donde realizo uno de los muy antiguos prácticas de los esenios en la cueva y puedes ir a verlo. Se llama La Puerta de Luz, mi nombre, y hay media hora en la que te llevan adentro y puedes ver lo que está sucediendo mientras se realiza esa práctica. Es un lugar asombroso. Ahora, hablaste en otra entrevista sobre personas que piden protección o para protegerse contra cosas malas que suceden y así sucesivamente. Tuviste una respuesta muy interesante a esa pregunta. ¿Podrías responder eso? ¿Puedes hablar sobre las falsedades de pedir protección porque de alguna manera resuena con lo que acabas de decir sobre Jesús yendo al desierto sin protección? Es que en el momento en que piensas que necesitas protección, en realidad sales de ese saber. Es decir, nos han dicho, para todos los que tienen confianza, todo es posible, que le das energía a algo, eso, de lo que crees necesitar protección, en realidad estás dando energía a querer protección. No hay necesidad de protección porque si eres hijo de Dios, ya estás protegido dentro de tu propio ser. Conciencia de quién eres y de quién realmente eres. No necesitas todo esto. Es el ego el que quiere todas estas cosas. Vivimos en un mundo de comodidad y protección. Ese es el gran problema. ¿Qué necesitas, amigo? Al final del día, ¿qué necesitas en la vida? ¿Cuántas casas o autos necesitas? ¿Cuánto de esto o aquello requieres? Llega un momento en que simplemente te vas. He conocido a muchas personas adineradas a lo largo de mi vida, y no digo que todas, sepan lo que es estar deprimidas. Creo que Jim Carrey, el famoso comediante, dijo, ojalá todo el mundo pudiera tener todo lo que siempre ha deseado, para que comprendieran que no significa nada, porque él lo hizo. Literalmente consiguió todo lo que quería y luego se sumergió profundamente en ello. Es muy sabio porque también les digo a los jóvenes que buscan mi ayuda aquí que vayan y consigan lo que quieren, háganlo ahora. Porque cuando eres joven y tienes ambición, quieres ir y tomar las cosas, quieres ser alguien. Termina con eso lo más rápido posible para que puedas dedicarte a lo que realmente estás aquí. Porque hay toda esta condición social de que si realmente quieres triunfar, necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. ¿De acuerdo? Ve y hazlo. Consigue esa medalla y sube ahí como el número uno en el podio y descubre que, bueno, ¿dónde está la siguiente medalla? Y puedes pasar de un triunfo a otro y todo es despiadado. Pero creo, dicho esto, que también debemos reconocer que hay personas que necesitan pasar por todas estas dificultades de ser personas muy ricas, lo cual es absolutamente no nada envidiable, porque es un trabajo duro, es el miedo a perder lo que tienes. Están todas estas especulaciones sobre qué hacer y cómo protegerte, proteger tu dinero. Sí, pero al darte cuenta de que es un regalo que te han dado, ¿cómo puedo compartirlo generosamente con alguien que lo necesita de verdad? Porque ¿para qué querrías tener 39 millones de dólares?
Acabo de ver en las noticias que uno de los oligarcas de Rusia tenía un yate de 500 millones de dólares. Es ridículo. O sea, ¿qué es un barco de 500 millones de dólares? Llega un momento en que piensas, ¿qué buscas, amigo? Porque no lo vas a encontrar. Puedes construir todos los cohetes que quieras. Jeff Bezos. Y ese es un ejemplo muy interesante, por cierto. Jeff Bezos, que podría ser uno de los hombres más ricos del mundo, y su ex esposa le regalaron, no sé, 400.000 millones de dólares, lo que haya sido, y ella ha estado donándolos sistemáticamente a organizaciones benéficas y haciendo todas estas cosas. Y Jeff está construyendo cohetes. Y mira, y no hay nada. Como tú dijiste, a veces tienes que pasar por esos procesos para descubrir que no es lo que estás buscando. Creo que parece que algunas de esas mujeres son muy sabias, saben de qué se trata todo esto, pero al final nos incumbe a todos. Aunque no tengas ni un centavo, ¿cómo puedes ser generoso con lo que tienes y tratar de encontrar un buen equilibrio? Porque claro, todos tienen que ganarse la vida. No se trata de regalarlo todo, sino de encontrar un equilibrio donde confíes en que serás cuidado y que debemos recordar que solo estamos aquí por 15 minutos cuando lo ves en una gran perspectiva. Entonces se reduce a ¿cómo quieres pasar esos 15 minutos? ¿Quieres ser un patán o quieres intentar ser quien se supone que debe ser? Hemos hablado en esta conversación sobre encontrar tu camino, descubrir para qué estás verdaderamente aquí. ¿Qué sugerencias tienes para las personas que buscan su propio significado en sus vidas? Porque creo de verdad que todos estamos aquí por un propósito, todos estamos aquí para recorrer un camino determinado y nos lleva años descubrir cuál. A veces lo encuentras muy temprano como tú, pero otras veces toma años descubrirlo y a veces puedes seguir un camino durante 2, 3 décadas y luego decir, ya terminé aquí, tengo que girar a la derecha. ¿Qué sugerencias tienes? Creo que todas estas cosas son parte de educación. Un ejemplo sería, había una adicta que me buscó. Tenía 40 años y dijo, he arruinado toda mi vida. Malgasté 30 años de mi vida haciendo esto. Dije, no, pero tuviste una educación muy costosa y no obtuviste un diploma por ello. Pero ahora has vivido algo que realmente vale mucho para otras personas que se encuentran en esa situación. Tú sabes de esto, lo has vivido, realmente puedes ir y marcar la diferencia. Creo que aplica para todos. Siempre he dicho, no importa si eres bailarina exótica o director general, debemos intentar elevar el nivel donde quiera que estemos. No hay nada de malo en ser bailarina exótica, pero quizás cuando evolucionas más, descubres que en realidad ahora quiero hacer algo diferente. Viví esto y ahora lo llevo al siguiente nivel. O el director general que dice, oye, quiero ser stripper, quién sabe. Quiero ir al desierto por 40 días porque cada quien tiene su propio camino que recorrer. Y eso es otra cosa que siempre les digo a las personas, no te compares con los demás, porque eso es simplemente una receta para la tristeza, la miseria y la ira, porque ¿cómo vas a compararte a ti mismo con el camino de alguien más? Y podrías pensar que su camino es maravilloso, pero no, conozco cineastas que han ganado Óscares y han alcanzado los mayores éxitos, y son miserables porque ellos, pero desde afuera piensas, oh Dios mío, lo tienen todo. No, no lo tienen. Están recorriendo su camino que simplemente tiene estas cosas que la sociedad dice que son valiosas. Pero al final del día te prometo que si pudieras darles la verdadera felicidad, lo darían todo, si pudieran. Sí, también conozco personas que han ganado Óscares y están contentas por ello, además de ser felices en sus vidas. Creo que se reduce a que donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, nunca debemos olvidar que somos seres iluminados ahora.
Vayan y compórtense como tales y comiencen a ser generosos con lo que tengan. Compartan y compartan y sean quienes se supone que debemos ser. Ya son lo que están buscando. Desháganse de todo el ruido que han creado a su alrededor y de todas las condicionantes, y luego sean libres y empiecen a hacer lo que deben, porque de repente ese cuarto de hora se acaba y no lo recuperarán. No habrá nadie al final del camino, parado ahí, con un reloj de oro diciendo gracias por todo, lo hiciste. No importa, no tata, haz lo que puedas hacer donde estés. Puedes marcar la diferencia donde quiera que estés y eso aplica para todos nosotros. Y a veces sube y a veces baja y así es. Y cuando baja, ese no es el momento de perder la esperanza, pero lo es. Nunca te rindas, siempre entrégalo todo. No te rindas, dale. Siempre lucha al final. Amor, puede que tenga que quitarte eso, Lars, lo siento. Me encanta eso, me encanta eso. Además, escribiste un libro sobre la ley de la luz. ¿Qué es la ley de la luz? Es la ley que llevas dentro que todos tienen. No es algo escrito, está en ti. Si está escrita en algún lugar, está en tu corazón. Es esa imagen de Dios, esa conciencia, ese reino de los cielos del que habla el jesuita. Es esa ley. Al final, cada quien distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora, también hablas de algo llamado el carro de fuego. ¿Qué es el carro de fuego? ¿Podrías ir a verlo? Y también está en mis libros, La ley de la luz, en un libro próximo a publicarse llamado La luz dentro del corazón humano, disponible en Watkins en junio. Puedes ver ese video del que hablaba, La puerta de la luz. Ahí estoy realizando la práctica del carro de fuego. Así que te recomendaría que lo vieras y está en un lugar muy que Helen Schuckman del curso de milagros llamó el lugar más sagrado. Esa es la cueva. ¿Meditas? ¿Qué ha hecho la meditación por ti en tu camino espiritual? Porque yo también soy un gran meditador y sé lo que ha hecho por mí en mi trayectoria, pero me encanta explicarlo una y otra vez porque mucha gente dice, oh, no puedo meditar, yo puedo ir al dentista. Realmente es para mí la apertura hacia, es una conexión con ese mundo interior donde dejas ir toda esa condición social, el ego, todo eso se desvanece por un momento donde puedes tocar eso, al menos en mi camino. Quería escuchar lo que hace por ti. Acabo de lanzar una meditación, está en mi canal de YouTube y en Facebook. Se llama Una meditación desde el centro de tu ser y mucho más allá de eso. Eso ayuda a las personas a empezar a meditar. Sí, es guiada. Está bien. Pondré ese enlace en las notas del programa. Ahora te haré un par de preguntas que suelo hacer a todos mis invitados. ¿Cuál es tu misión en la vida? Para escribir y para compartir conocimientos de toda mi vida. Esa es mi labor, así me describen. Y entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Preguntas simples. Así es, para transformar la materia en espíritu, la oscuridad en luz. Esa es la esencia de por qué estamos aquí. Y se supone que lo hagamos a nuestra manera, ¿verdad? Con nuestros dones únicos para lo que sea que estemos aquí para hacer nuestras misiones. ¿Y dónde pueden conocer más sobre ti y tu trabajo? Leyendo mis libros, asistiendo a mis talleres, viendo los videos en mi canal de YouTube. ¿Y tienes un sitio web? ¿Tienes un sitio web? Sí, cuento con lastmove.com, un sitio web dedicado a libros y música, entre otros temas. Mis libros en inglés son publicados por Watkins Publishing en Londres
y se distribuyen a nivel mundial, incluyendo plataformas como Amazon. Sí, Lars, ha sido un honor y un privilegio absoluto hablar contigo hoy y me siento más inspirado solo de conversar contigo, Señor. Así que gracias, mi amigo, muchas gracias. Muchas gracias por todo el trabajo que haces, amigo mío. muchas gracias. Igualmente, señora. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.